Hola, hola, he estado perdida por acá, no he vuelto a hacer lives. Sin embargo, anoche me tomé el trabajo de responder un mensaje largo que me mandaron, argumentado, sustentado, y es el tipo de mensajes en los que tratan de dar un debate con altura que vale la pena pues contestar también para exponer y que pues la gente entienda que eh, pensar diferente no es un pecado, que hay unos argumentos detrás de mi postura. Yo no pienso esto porque sí o porque me haya vuelto bruta, como varias personas me han escrito. Me llama la atención que varios de los mensajes es como te digo esto porque te considero una persona pila. Yo a ti siempre te he tenido en un concepto de que eres una persona pila y no entiendo por qué estás diciendo esto, pero yo tengo una forma argumentada de ver toda esta situación y como me pareció un buen mensaje en el que sé que la persona que me lo escribió se tomó el tiempo y la dedicación de escribirme de forma estructurada, yo también me tomé el tiempo, pero quiero compartirlo con ustedes para que entiendan un poco más de lo que pienso. Como ya se los he dicho en varias ocasiones, para mí a veces es más fácil escribir que hablar fluidamente. Entonces les voy a ir leyendo la respuesta que le di a esta persona a propósito de mi columna. Si generas una columna de pensamiento, creo que puedes estar abierta a la réplica y me gustaría conocer algo más de tus argumentos porque pienso que eres pila. Puedes omitir mi mensaje o contestar algún día cuando tengas tiempo a manera de ocio e incluso si quieres podemos un día hacer una llamada y lo hago porque creo que el momento en el que nos encontramos como sociedad inevitablemente nos lleva a empezar a discutir y repensar muchas cosas del sistema en el que estamos. Bueno, yo le contesté, agradezco que me consideres pila y que te hayas tomado el tiempo y el trabajo de escribirme tus argumentos de forma tan detallada y estructurada. Y asimismo, me tomo el trabajo y el tiempo de contestarte porque considero justo que entiendas que no estoy en contra del paro indefinido porque defienda el sistema en absoluto, solo que considero que hay cosas que están mal y de seguir así podrían estar peor. Y considero que hay otras que no están del todo mal y que incluso podrían estar mejor porque creo que el sistema no se construye a punta de destrucción como en muchos casos lo está haciendo el paro. En lo que él proseguía diciéndome, me dijo, y justo por ahí quiero empezar. Yo soy contratista del Estado, tengo 2 pregrados, hablo 2 idiomas, he salido del país, viajo regularmente como turista, tengo salud prepagada y disfruto comer en muchos restaurantes. Yo estoy bien y a gusto en este sistema, por lo que el paro inevitablemente afecta mi estilo de vida y mi derecho a disfrutar las cosas que mi nivel adquisitivo me permite. Pero no por eso considero menos válido el derecho a la movilización y entiendo que esta implica necesariamente el afectar la cotidianidad para que de esa forma genere presión al gobierno y que así se proceda a la negociación. Yo le contesté, yo hasta hace un mes soy contratista del distrito, por ahora solo por 6 meses y no es que me paguen mucho, o sea, a duras penas me pagan 2 salarios mínimos, a lo que debo restarle las prestaciones sociales, que no me las cubre un contrato de prestación de servicios. A duras penas me queda como 1.600.000 y no puedo darme el lujo de pagar una prepagada porque no me quedaría nada para pagar mis gastos y deudas. Hasta hace poco he podido ir a algunos restaurantes, cosa que jamás pude hacer en mi infancia o adolescencia y tampoco es que lo pueda hacer con tanta frecuencia actualmente. Un salario como el que tengo aún no da para eso, pero no por ello considero menos válido que haya quienes tengan un mejor estilo de vida gracias a su trabajo y esfuerzo o porque la vida les haya sonreído haciéndolos nacer con más comodidades. Considero que mi misión ahora no debe ser echarle más leña al fuego. Para rabia, odio y quejas ya hay mucho. Creo que hay muchas personas que se han enfocado en un argumento cargado con un discurso de odio y por eso mi misión es la de tratar de ver esto desde una perspectiva un poco más propositiva y desde el agradecimiento.
Quiero empezar aclarándote que no invalido el derecho a la movilización, el cual es legítimo y tiene, por supuesto, unas causas justas. No estoy de acuerdo con el uso desmedido de la fuerza, pero esto debería aplicar de ambas partes. Me ha dolido también ver que quemen a policías vivos, que les tiren bombas molotov y se desprestigie tan terrible a una institución que debería velar por la seguridad de todos los colombianos. Así, algunos sientan un odio exacerbado por esta. Muchos no tenemos de otra que confiar en esta institución para no tener que recurrir a armarnos para defendernos. Él me seguía diciendo en su carta, no estoy de acuerdo con cosas puntuales del manejo del paro, pero creo que el peor argumento para detenerlo es decir que se debe detener para no alterar el estilo de vida de otros porque yo estoy cómodo en este sistema. Venimos de una crisis mundial y hemos tenido que ajustarnos a la situación, por lo que estoy seguro de que el país puede sobrevivir a unos días de convulsión. Todo para que resulte en cambios positivos. Yo le contesté, lo que más me molesta de los promotores del paro es que han convertido esto en una movilización con intereses políticos detrás que nos han traído gran inestabilidad social, económica y política y que incluso podría ser peor. Yo no estoy del todo cómoda en este sistema, pero también me parece injusto que porque yo estoy incómoda voy a incomodar la vida de los demás. Es eximirme un poco de la responsabilidad de mi vida. Yo, por el contrario, creo que el país no puede seguir aguantando una convulsión porque podemos entrar en una crisis sin retorno y por el contrario, veo desde una perspectiva tal vez más realista y si así lo quieres pesimista, en la que tal vez los cambios no sean positivos sino negativos. Recuerda que no todo cambio es para bien. Él en su escrito me seguía diciendo, defiendes a los agricultores que pierden la producción de unas semanas, pero la realidad es que si has hablado con los campesinos, la leche se ha visto muy afectada por las importaciones y ahora los productores lecheros son especialmente haciendas gigantescas que pueden sobrellevar los costos por el volumen generado, más no por la rentabilidad del negocio. Precisamente, yo le contesté, precisamente los lecheros y todos los campesinos me preocupan y que no apoye este paro indefinido no quiere decir que esté de acuerdo con las injusticias que vive el campo. De hecho, esa es una de las principales reformas que se necesita en este país, porque tanto el campo como la juventud rural están condenadas a la extinción del modo en que nuestro sistema está planteado, subvalorando este oficio y a esta población, la cual conocí de primera mano al crecer en el campo rodeada de vecinos agricultores. Sí, el campesinado vive en condiciones precarias. Sería absurdo negarlo. Pero, ¿acaso tú crees que con este paro se va a lograr que vendan más y a mejor precio su leche? Probablemente en un largo plazo, porque lo que sí ha logrado este paro es visibilizar la inconformidad de los ciudadanos y obligará a los siguientes gobiernos a replantear las políticas públicas que rigen los temas de producción y comercialización de alimentos. Pero en el corto plazo se está logrando unas grandes pérdidas y unas quiebras que van a llevar a muchos de estos productores medianos, pequeños y hasta a los grandes de productos agrícolas como la leche que quiebren y que se puedan levantar va a requerir que el Estado invierta más y aumente aún más de lo que ya tiene sus deudas. Además, ¿de dónde crees que se va a sacar la leche mientras tienen cerradas las vías? Porque no creo que todo el país quiera entrar en hambruna mientras los cambios se dan, porque los cambios de problemas tan estructurales no se ven de un día para otro, toman tiempo. Nacer toma tiempo, igual que crecer. Así que mientras, si siguen bloqueando las vías, lo que va a pasar es que van a importar más leche. Es lógica matemática. Si a mí no me venden algo en un lugar, yo lo busco en otro y este paro lo que está haciendo es que se aumenten las importaciones. Por eso no lo apoyo.
Él me seguía diciendo, defiendes el derecho al transporte, pero conozco gente dentro de Bogotá que le tarda más de 2 horas cada uno de los recorridos al trabajo o estudio. ¿Qué calidad de vida genera eso? Una enfermera que sale a decir que el paro le genera problemas para llegar a su trabajo me genera fuertes dudas frente a la realidad de su gremio, porque deben hacer turnos de más de 12 horas, incluso 24, donde no les pagan por varios meses, donde deben trabajar con escasos recursos y lo peor por prestación de servicios. A lo que le contesté, sobre la calidad de vida, concuerdo totalmente contigo en eso. Yo lo he vivido de primera mano. He tenido que montar en bus, Transmilenio y caminar mucho toda mi vida para poder llegar a mis destinos académicos, de trabajo e incluso hasta una cita médica. Pero considero que hay que empezar a poner el ojo no en la queja, sino en las soluciones. El tema de la movilidad en una ciudad como por ejemplo Bogotá, en donde es tan caótica, se soluciona desde la planeación. Y eso, por ejemplo, es lo que quiere el nuevo POT. Pero como todo en la vida, eso es un proceso que toma tiempo. Nuestra generación se ha vuelto tan inmediatista gracias a la sociedad de la hiperconectividad que nos hemos olvidado de entender que, siendo realistas, los procesos toman tiempo, requieren cambios culturales e infraestructurales que no se dan de un día para otro y nos quejamos tanto que a veces olvidamos ver los avances y lo que ha sido positivo. No vemos los cambios de cosas que han sido para bien. Por ejemplo, piensa cómo era la movilidad antes de Transmilenio. Creo que cualquier persona un poco mayor a nosotros que haya tenido que andar por la Caracas en una buseta te dirá lo eterno que podía llegar lo eterno que podría ser llegar a un lugar, o que antes no habían pavimentadas muchas vías que hoy en día, aunque nos han costado miles de millones en corrupción, existen hoy. Por supuesto que no es calidad de vida desplazarse por tanto tiempo de un lugar a otro, pero ese es el problema de un país que se ha pensado y desarrollado de forma centralista. Pero hablas de que no es calidad de vida demorarse más de 2 horas desplazándose dentro de una misma ciudad o de las afueras de esta, y con este paro no son solo 2, son 3, 4 y hasta 5 horas, y eso es inhumano. Horas en las que alguien de Soacha tiene que caminar hasta su trabajo porque el país en medio de su paro tampoco se detiene del todo y hay labores que no se pueden dejar de cumplir porque si no todos nos moriríamos. Por ejemplo, la prestación de salud. Imagínate que estas enfermeras que ya están mal pagas dejen de llegar a su trabajo y que tras de que les pagan mal les toque caminar largas horas. ¿Cuántos pacientes más muertos? Pacientes que podrían ser de tu familia. Mi mamá se ha visto afectada porque sus terapeutas no han podido venir con la misma frecuencia a causa del paro. Por eso creo que es necesaria una reforma a la salud que incluya una mejor remuneración al personal de salud, a ver si eso también influye en que se humanicen muchos médicos y enfermeras que se han deshumanizado. Supongo que llegar a trabajar cuando ni siquiera te pagan no motiva mucho, y menos si no hay ni transporte. ¿A alguien de los que está parando le importa eso? ¿A alguien le importa cuánto se puede demorar un médico intensivista en llegar a su casa desde el hospital con los largos trancones o cuánto más se va a demorar en llegar a su casa después de una larga jornada? Por eso no apoyo el paro indefinido, porque las afectaciones son sistémicas. Él me seguía escribiendo. ¿Este país necesita una reforma laboral, tributaria, pensional y a la salud? Sí, totalmente, pero no una pensada para que sigan favoreciendo banqueros y dueños de EPS. El país sí se saca adelante trabajando, pero de la mano de muchas cosas. Yo, como muchos jóvenes, tenemos serios problemas para encontrar trabajo y mucho más difícil que sea bien remunerado. Coincido en que las empresas son base fundamental del desarrollo y más cuando toda mi familia es independiente. A lo que yo le contesté.
Tú mismo me estás dando la razón. El país necesita reformas, pero hay gente que se niega a que las haya y sigue parando, diciendo que no van a permitir ninguna reforma, como si las que ya tenemos como secuela de los anteriores gobiernos funcionaran. El país, los protestantes y el gobierno tienen que estar abiertos a la necesidad de que haya reformas para cambiar todo lo que no está sirviendo. Sin embargo, no creo que todo sea malo. Considero que nuestro sistema de salud es mejor al que había hace 20 o 25 años. Es un sistema incluso mejor que el de muchos países, pero tiene un déficit que ha sido culpa no de este gobierno. A este gobierno le tocó el cúmulo de toda la corrupción que venía ya de tiempo atrás, y no solo de Duque, sino de administradores de las EPS, hospitales, IPS, etc. ¿Que los banqueros han sido favorecidos? Total. Yo misma he sido víctima de los atracos de los bancos que nos han cobrado el 4 por mil, que me cobran altos intereses por las tarjetas de crédito y una carísima cuota de manejo que no baja de los 20.000 pesos mensuales, así no la uses. Y me indigna, pero no veo cómo pararlos impacte a ellos, que igual si la gente no les paga, les van a seguir aumentando los intereses. Por otro lado, veo con cierta preocupación que la salud se vuelva netamente pública, porque, aunque sería lo ideal, desconfío en la capacidad del Estado para prestar un servicio eficiente y de calidad. Mira lo que pasó cuando Petro trató de publicar el servicio de basuras. Le quedó grande gestionar el sistema de basuras y recolección, además de haber comprado unos camiones de muy mala calidad y viejos. Temo que eso pase con la salud. Finalmente, en un mercado abierto, la competencia trae que se ofrezcan mejores precios y más calidad en la prestación de ciertos servicios. Él me seguía comentando en su carta. Por lo que sé de primera mano que se debe buscar formas de incentivar su crecimiento y por lo mismo no es momento de una reforma tributaria que los acorrale más. Llenar las arcas del Estado es necesario para su funcionamiento y para poder subsidiar un sinfín de cosas que traen bienestar social, así como pasa en Estados Unidos, que la agricultura es subsidiada y eso nos tiene en jaque a nosotros porque hace que para ellos sea rentable poner acá sus productos a un precio incluso menor del nuestro, generando aún así ganancias como en el caso del maíz, TLCs mal dirigidos. A lo que le contesté, por esa misma razón, así como no apoyo el paro indefinido, tampoco apoyé la reforma tributaria como estaba planteada. Fui de las primeras en denunciar varias cosas que traía esa reforma. Sin embargo, debo ser responsable de aclararle a muchos que ni la leyeron o por lo menos indagaron un poquito sobre su contenido, que el propósito de esta era aumentar el recaudo, especialmente aumentando la carga tributaria sobre la clase media y alta para financiar programas sociales que iban a beneficiar a las clases más vulnerables, así como empezar a pagar la deuda externa que ha aumentado con los gastos que le ha traído la pandemia a la nación. Yo, al ser estrato 3, quedo en el limbo. Sin embargo, por ciertos asuntos que aún no he solucionado con la muerte de mi papá, debo pagar una parte de unos impuestos absurdamente altos de un apartamento estrato 5. Y aquí es cuando entiendo la perspectiva y la visión de muchas personas estrato 4, 5 y 6, que sin ser ricas son las que tributariamente más aportan al sistema, para sostener un Estado que tampoco les da todas las garantías pese a que sus aportes y con los que se sostienen varios programas que actualmente existen para los más pobres. Por eso me duele que la gente destruya todo, porque igual los arreglos de Transmilenio tocará pagarlos y eso se paga con dinero de nuestros aportes, no imprimiendo billetes precisamente como lo han propuesto los del Comité del Paro o el señor Petro. El mundo está él me escribió, el punto está en reconocer que existe un problema estructural, que la corrupción está desangrando al país y que por más dinero que se recaude no va a ser suficiente si se sigue desviando en coimas. También hay que ver que el gobierno es beneplácito con las empresas de los magnates multinacionales y similares
porque es la gente que lubrica el aparato del poder para que los políticos suban. Yo le contesté, en esto que hablas de que hay un problema estructural, que la corrupción está desangrando al país y el dinero que se recauda nunca va a ser suficiente si se desvían coimas, te doy la absoluta razón. Siempre lo he creído, por eso apoyé con gran esperanza en cierto momento la consulta anticorrupción y he tratado de irme por un partido más alternativo que no tenga detrás grandes escándalos de corrupción, mas sin embargo, que tampoco es perfecto, eso debe reconocerse. Que el gobierno y muchos políticos le rinden pleitesía y beneficio a grandes magnates es totalmente cierto. Hace parte del círculo vicioso por el que este país no ha podido cambiar estructuralmente. Pero tú mismo mencionas que este es un problema estructural, por ende, no es solo culpa del gobierno. También es de sus ciudadanos que muchas veces son cómplices de la corrupción o que actúan en su vida cotidiana de forma corrupta, se saltan la ley, se olvidan de los deberes y ahora solo se enfocan en los derechos. Sí. Ese ciudadano que soborna al policía para que no le ponga la multa pese a que estaba manejando ebrio a una velocidad más alta de la permitida o sin cinturón, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los demás y queriéndose eximir de la culpa. Ese joven que para entrar a una fiesta saca su cédula falsa, esa persona que acepta un trabajo por rosca y sabiendo que no tiene los suficientes méritos, es cómplice de la corrupción. Ese que se cuela en el transporte público pese a tener subsidio para poderse gastar la plata del Transmilenio en Pola más tarde, omitiendo que ese pasaje, aunque parece pequeño, contribuye al hueco del déficit fiscal del sistema de transporte y el cual se va a ver reflejado en más cobros de nuestros aportes, los cuales se podrían usar para reparar vías o tapar huecos o construir puentes para descongestionar la movilidad. Sí, así funciona todo esto. Y lo peor es que ahora, con la destrucción de varias estaciones, la destinación del recaudo se tiene que enfocar en reparaciones en vez de inversiones. Él me seguía escribiendo, en un ciclo sin fin, si no hacemos nada como sociedad y eso no se va a solucionar solo yendo a trabajar y ganándose el mínimo. A mí el Estado no me ha regalado nada, pero sí quiero que a otras personas les toque más fácil de lo que les tocó a mis padres para poder ayudarme a acceder al estudio. La educación pública es insuficiente y las becas, aunque ayudan a cientos de personas, aún son limitadas. Y así sucede con un montón de cosas que quiero para los demás. Yo le contesté, tampoco considero que sea mucho lo que se solucione a punta de quejarse y no proponer cosas más allá de pedir subsidios. Los que paran no proponen vías alternativas para generar ingresos y recaudo al país, ni siquiera proponen soluciones viables o innovadoras para dar respuesta a la crisis. Sinceramente, yo quiero escuchar propuestas. Yo tengo ideas, pero a muchos que van y echan piedra, no les he escuchado una propuesta sensata y realizable para seguir adelante. Más allá de exigir subsidios, no he escuchado alternativas para generar empleo. Y yo, sinceramente, creo que un sistema asistencialista es perjudicial para el desarrollo de una sociedad, porque vuelve a la gente dependiente y ciertamente algo floja. Y no es que apoye un sistema en el que la explotación sea la base del desarrollo. Por supuesto que no. Ese es uno de los tantos cambios que va a requerir el país si quiere progresar. Pero yo sí creo que el trabajo dignifica al ser humano. Y ciertamente le da sentido a la vida. Que trabajar te da cierta independencia y libertad para poderte dar gustos como los que tú te das y que no son responsabilidad del Estado. Ir a restaurantes, viajar, comprarte ciertos artículos. Y lo digo siendo hija de dos papás que estuvieron casi toda mi vida desempleados, dependiendo de que sus familias o en el caso de mi papá hasta su esposa toleraron y me hicieron tolerar a mí muchas situaciones incómodas y con necesidades debido a su incapacidad por querer salir adelante por sus propios medios. Muchos de los que apoyan el paro se sienten explotados y muy mal remunerados. Yo a veces también. Y en eso hallo toda la razón. La remuneración en el país debe aumentar, pero eso va de la mano con que también aumente la productividad.
No se le puede pedir a una empresa que depende de las ventas diarias que aumente el salario de un trabajador si lleva parada un mes. Es que es lógica matemática. Él me decía, hay cosas básicas que cualquier persona debería tener, lo que lleva a que igualmente cualquier persona pueda aprovechar otras oportunidades. Me explico. Un niño desnutrido no puede rendir fácilmente en el colegio, lo que va a generar problemas para más adelante acceder a una beca, por ejemplo. Por eso, cuando dices que defiendes el derecho a la educación, el trabajo, a la salud, te recuerdo que tú y yo los tenemos, pero somos minoría y no porque las cosas las hemos logrado con mucho trabajo nuestro o de nuestros padres, significa que los que no estén que los que no están conformes se deban quedar callados. Tuvimos suerte de nacer en la periferia de Bogotá, en un pueblo maravilloso, pero quizás si hubiéramos nacido en el Yopal, en una vereda lejana, nuestras vidas serían otras. A lo que le contesté, total, es el mínimo vital, es lo fundamental y lo justo. No concibo que haya una inequidad tan abismal en este país. Me duele ver cómo a tan solo metros las realidades de dos personas en una misma ciudad, en un mismo país, puedan ser tan distintas. Sin embargo, ese discurso se ha llevado a la distorsión, al punto que hay personas que en su deseo de reivindicación y justicia pretenden que haya cosas que cualquiera que las tenga debería dejarlas de tener. Y cómo dejarlas de tener y no veo cómo dejarlas de tener haga que los que no las tienen las tengan. La idea sería que todos o por lo menos una mayoría las pudiera tener. Y por supuesto, hago parte de una minoría, si así lo quieres ver, pero yo creo que hago parte de una vasta mayoría del país conformada por una clase media que trabaja y se esfuerza cada día por salir adelante sin que el Estado tampoco le dé nada. Sí, tuve mucha suerte. De seguro mi vida no sería lo que es de no haber nacido en donde nací, en la familia en la que nací y probablemente sin la educación que recibí. Y que yo haya tenido esa oportunidad, así como la de ganarme una beca, pese a que hubo muchas veces en las que pasé necesidades hasta para comer, es que quiero que más personas la tengan. Pero es importante que valoren el esfuerzo que implica conseguir las cosas. Yo no me gané una beca gratis, de gratis, o sea, tuve que estudiar siempre para lograrlo. Hay mucha gente que tiene acceso a la educación pública y no lo valora. Yo ni siquiera tuve esa posibilidad. El Estado financia a muchas personas, pero aún así no hay suficientes cupos. Sueño con que más personas tengan acceso a la educación superior, pero quiero que sientan la satisfacción que trae alcanzar logros cuando hay esfuerzo y dedicación detrás. Bien dicen que lo que no nos cuesta no se valora. Mira la diferencia de cómo están las instalaciones de una universidad pública y cómo las de una privada. Yo estudié becada, pero me tocaba como condición cumplir con unas horas beca, lo que me hacía valorar mucho más la posibilidad de estudiar. Ojalá que se les garantice a los niños su alimentación y educación básica para que sus posibilidades de salir adelante y superar la pobreza sean más altas que las que hoy tienen. Yo no me niego a eso. Esto fue como lo que escribí.